varias cositas del magnetismo. Entonces le llegó la hora de poder entrar a un poquito, ya lo habían leído seguramente, em, que es una de las leyes del electromagnetismo, que es la ley de Faraday, ¿no? La ley de Faraday y Lenz. Y a ver si tengo que... Bueno, es muy interesante esta ley y hay mucho para poder ver. Fíjense que lo interesante de la ley de Faraday, esperen que sigo metiendo gente, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Em, Imagínense cuando yo tengo así, este esquemita que está acá, que tenemos este imancito, ese imán que está ahí, entonces, donde tenemos líneas de campo magnético que salen desde el norte. Bueno, esto es todo cerrado, ¿no? Ya lo saben. Y lo interesante es lo que se produce, en este caso, en una espira, cuando lo que voy a hacer es mover en forma relativa el imán respecto de la espira. ¿Sí? Eso es muy interesante. Cuando yo muevo el imán entrando hacia la espira, así como está el dibujo, ¿sí? Obviamente, mientras más me acerco, más líneas de campo van a entrar a la espira, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Como más líneas de campo ingresan a la espira, y el área de la espira es la misma, lo que está pasando es que la espira está sometida a una variación de flujo magnético, ¿sí? Entonces, ¿por qué varía el flujo? Porque obviamente están ingresando más líneas. Entonces, si el flujo magnético que atraviesa el área encerrada por esta espira varía en el tiempo, es decir, que yo mantengo este movimiento relativo, en la espira se induce, ¿sí? Se induce una FEM, y es muy interesante esto porque no hay contacto acá, sino que hay un proceso de inducción, ¿sí? Se produce por el movimiento relativo, entonces, por el hecho de mover el imán de derecha a izquierda. ¿Sí? Si lo movería de izquierda a derecha, pasaría lo mismo, ¿sí? Porque si yo lo movería de izquierda a derecha, lo que estoy haciendo es extrayendo líneas de campo, pero estaría variando el flujo magnético en el tiempo que está atravesando la espira. Entonces, lo interesante es que em, cuando yo paro esto, o sea, paro el movimiento relativo del imán, ya no tengo ese efecto. Entonces, es un efecto que aparece sobre la espira ante el movimiento relativo del imán respecto de ella, ¿sí? Ahora, está bueno y es muy interesante, em, dado que la FEM que se induce, ¿sí? Esa FEM inducida en la espira, es exactamente igual a la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿sí? Entonces, sabiendo cuánto vale el flujo en un intervalo de tiempo en cuanto a su variación, el delta, voy a poder calcular entonces la FEM inducida en esa espira. Ahora, eso es como un experimento, digamos, en el sentido de entender la ley de Faraday, y Lenz lo que me va a aportar, de un punto de vista muy conceptual, es que lo que me dice y lo que me habla es del sentido de esa FEM inducida, ¿sí? El sentido es tal que esta FEM va a tratar de oponerse a la causa que lo está provocando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, fíjense, cuando el imán quiere entrar, lo que está haciendo es entonces metiendo más línea de campo, ¿sí? Entonces, se induce una FEM en espira, pero el sentido es tal que esa FEM, perdón, tiene esta dirección y sentido, así como está, imagínense haciendo todas las reglas mano derecha ahí, de modo tal de generar líneas de campo salientes, como diciendo, bueno, yo no quiero que ingresen líneas, entonces respondo em, generando
un campo inducido, ese que se ve en rojo, producto de la FEM inducida, ¿sí? Que está ahí. Piensen que esa espira podría tener resistencia, entonces piensen en una corriente y hagan regla a la mano derecha. Entonces responde de tal manera de generar ese campo inducido que se opone a la causa que lo provoca. ¿Sí? Si se movería en sentido inverso, es decir, si se alejaría, ¿sí? Si se alejaría el imancito hacia la derecha, estaría sacando línea de campo y la FEM diría, bueno, no, en realidad quiero que ingresen y el movimiento, la dirección y sentido de la FEM sería opuesta, ¿no? Generando un campo inducido hacia adentro. ¿Está bien? Visto de una manera un poquito más formal, ¿sí? Nosotros podemos entonces calcular la FEM inducida como la variación del flujo magnético en el tiempo. Y el signo menos es lo que me va a aportar entonces Lenz a la ley. Si trabajamos un poquito, ¿sí? Y lo dejamos expresado en función del campo eléctrico, podemos expresar la ley de Faraday, la ley de Faraday and Lenz de manera diferencial, y esta ley es sumamente importante porque es una de las leyes entonces del electromagnetismo. Fíjense entonces que la variación en este caso, cuando yo aplico acá Stokes para poder dejarlo de esta manera, la variación del tiempo del campo magnético, ¿sí? Lo que me va a generar es un rotacional de campo, ¿sí? Siempre acompañado con el signo negativo. Fíjense que acá es muy interesante, pero lo que estoy diciendo es que un campo magnético variable en el tiempo me genera un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera me liga, entonces, la electricidad y el magnetismo de una manera, eh, digamos, una manera muy especial, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando uno habla de electromagnetismo, acá en este caso, ¿no? Estamos pensando en eso, un campo magnético variable en el tiempo origina un campo eléctrico. Un campo eléctrico que tiene unas características especiales, ¿por qué? Porque este campo eléctrico que tengo acá, ¿sí? Es como que no tiene la misma, la misma propiedad, se quiere, que un campo eléctrico generado por cargas cuando yo lo veía en la parte electrostática, ¿no? Recuerden que en la parte electrostática, ¿sí? ¿A cuánto valía el rotacional de campo eléctrico cuando estábamos en el mundo electrostático? Hola. ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta, por favor? En la parte electrostática, ¿cuánto valía el rotacional de campo eléctrico? ¿No era cero? Cero. ¿Y cuál era el concepto físico asociado a eso? O sea, ¿qué significaba eso? Que el campo eléctrico, ¿cómo era? ¿Cómo le decimos eso en física? Ah, a ver, hay gente escribiendo. A ver. Exacto. Bien, Lucas. Ah, bien, Marcos. Gracias. No estaba tan atento al chat, disculpen. Entonces, cuando lo veía de esta manera, del rotacional de campo igual a cero, me alcanzaba para decir que este campo eléctrico es conservativo. Fíjense que este campo eléctrico que está acá no es cero, sino que es la variación de campo en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ende, este campo eléctrico originado por la variación de campo en el tiempo no es conservativo. Entonces, algunas cositas parecidas a la de Faraday, ¿no? Bueno, fíjense acá. En este dibujito, ¿sí? Tengo esta trayectoria que estoy dirigiendo para poder evaluar el campo eléctrico en esa integral de circulación. Entonces, este es el campo eléctrico inducido que está ahí, ¿no? O sea, estoy hablando de este, ¿no? El que está rotando, digamos, ¿no? Y tenemos un campo magnético entrante, pero que está variando en el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo este campo magnético? ¿Cómo varía? ¿Está metiendo más cruces a medida que pasa el tiempo o está sacando cruces?
Voy al chat. A ver, ¿por qué? Si, fíjense, si yo si sacaría cruces, ¿sí? Si yo sacaría cruces, lo que estoy diciendo entonces, ¿cómo respondería esta rotación? ¿Qué harías vos? O sea, pensando en la ley de Faraday, ¿no? Quisiera, si saco cruces, respondería oponiéndome a la causa que lo está provocando. Si está sacando cruces, respondería tratando de meter cruces. Y si quiero meter cruces, implicaría que el campo eléctrico tendría una circulación opuesta. No sé si se entiende, Lucas. Ok, entonces, lo que está pasando acá es que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Fíjense, a medida que está pasando el tiempo acá, se están metiendo más cruces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reacción? Al meterse más cruces, lo que voy a tratar de hacer es generar campos que sean como salientes, ¿no? Esa sería la oposición. Y eso lo hago con un campo eléctrico que gire o que rote en esta dirección y sentido como se ve ahí. Exacto. Sería, acá se ven cruces que están ingresando hacia adentro del plano de la hoja, ¿no? Entonces, si estoy metiendo cada vez más cruces en el plano entrando a la hoja, lo que quiero hacer para oponerme a esa causa que lo provoca es hacer una inyección de puntos, digamos, ¿no? Y esa inyección de puntos la hago con un campo, entonces, que gire en esta dirección. Que rote, digamos, sería como la palabra correcta. Em, Algo interesante es que, bueno, de la ley Faraday podemos decir muchas cosas. Sí, obviamente uno va agarrando experiencia a medida que vaya haciendo los problemas. Pero lo interesante es que, bueno, el signo menos lo aporta Lenz. Y una cosa que una vez escucha es dejarlo claro que, por ejemplo, en este caso la espira no se opone al flujo magnético, sino que se opone a la variación del flujo magnético. ¿Sí? Se opone a la causa, a todo cambio, digamos, ¿no? Em, eso me parece como sumamente importante. Obviamente hay muchas aplicaciones, como para poder ver, ¿sí? Fíjense lo que está pasando ahí. Ahí tenemos esta espirita, ¿sí? Que tiene ese formato tipo rectangular. Y si yo muevo esta espira hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A medida que yo me muevo hacia la derecha, ¿qué va a pasar con el flujo que atraviesa la espira? Exacto. O sea que entra en menos línea de campo, o sea que hay una variación de flujo, ¿no? Hay una variación de flujo magnético, ¿sí? Pensando en la cantidad de líneas entonces que atraviesa esa... Exacto, sí, sí, disminuye. Bien, estoy leyendo el chat a medida que... Entonces lo que quiero decir es que en esta espira se va a inducir una FEM, ¿no? Que podemos calcular, obviamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ponemos como la longitud, o sea, ahí dice L, ¿no? Sería como la alturita, ese anchito de la espira. ¿Sí? O sea, el flujo magnético lo podemos escribir directamente entonces como el campo
¿sí? Entonces, eh, si solo afuera tenemos un campo constante, lo que está pasando es que en realidad lo que está pasando es el área está disminuyendo a medida que yo voy de izquierda a derecha, moviendo esa espiral, ¿no? Y eso queda denotado ¿sí? En la derivada de x respecto de t, que no es otra cosa que la velocidad, en este caso, de esa espira, ¿no? Bueno, es una velocidad, en este caso, fíjense que la derivada de x respecto de t es negativa porque, bueno, x está disminuyendo. Entonces directamente con ese signo menos que le podemos incorporar, esto queda b por l por b. Entonces fíjense que la, la FEM inducida depende exclusivamente entonces de la velocidad, ¿sí? Mostrando lo que decíamos antes. Si yo paro el movimiento de la espira, ya no tengo variación de flujo, entonces ya no tengo FEM inducida. Esta sería como la FEM inducida, ¿no? ¿Qué sentido tiene la FEM inducida? Horario, ¿Por qué? porque estoy viendo el grafiquito en el libro. A ver, si hay otra respuesta. Ok, exacto. Sí, es como que siempre no quiere que cambie el flujo, ¿sí? O entrante o saliente, ¿no? Entonces, a medida que yo me alejo hacia la derecha, así como está, van a entrar menos cruces. Entonces se va a poner tratando de meter este, más cruces, ¿no? Y no hay otra manera de hacer eso que con una FEM em, que vaya así, ¿no? Bueno, gracias, Juan. Bueno, hay mucho para decir a ley Faraday, insisto, y muchos ejemplos. Este es uno sumamente clásico, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos acá es un solenoide, ¿sí? Tenemos un solenoide así como están sus cruces y esos puntos, y lo que está haciendo es generando, entonces un campo magnético, acá tenemos todo este solenoide, todo este cablecito que engancha acá, entonces tenemos una zona donde tenemos un buen campo magnético. Y en este caso, en esta aplicación, lo que estamos haciendo es poner una espira en este sentido, así como está. Exacto. Entonces fíjense, esta espirita, así como está, es como que yo estoy viendo como un corte, tiene una cierta, un cierto vector asociado ahí, ¿sí? Esto para poder determinar el flujo, no, obviamente. Y lo que voy a hacer con esta espira, ¿sí? Es generar una rotación con este omega que está acá. Esto empieza a girar, ¿no? Le voy a hacer una rotación externa. Cuando yo lo empiezo a girar, así como está no pasa nada si lo dejo quietito, pero si lo empiezo a girar, ¿qué va a pasar? Van a ir entrando, ¿sí? Menos líneas, digamos, ¿no? Entonces lo que está pasando es que hay una variación de, de flujo magnético, ¿sí? Cuando esto gira hay una variación de flujo magnético. Entonces, por ende, esa variación de flujo magnético que atraviesa la espira, lo que va a provocar en ella es una FEM inducida, ¿sí? Entonces, esa, esa FEM va a tener este sentido, fíjense, entrante acá y saliente acá, hagan con su mano derecha, porque lo que va a querer hacer es generarme un campo de manera tal de poder oponerse a la causa que lo provoca, que sería la disminución del flujo magnético ahí cuando está haciendo este recorrido, ¿no?
O sea, que hay que ingresar más líneas. Si esto se achica hasta por acá, piénsenlo, ¿no? Atraviesa menos líneas, ¿no? Entonces va a querer tener esta dirección y sentido de manera tal de oponerse a esa causa que lo está provocando. Bien, el flujo magnético, ¿sí? Establecer el flujo magnético, en este caso hacer el producto escalar entre el campo y la superficie, y dejarlo en función de alfa. Alfa lo puedo relacionar directamente entonces con esa velocidad de giro, ¿no? Esa velocidad angular. Simplemente establecer, y hago la derivada respecto de t de este flujo, y como alfa lo puedo poner en función de omega, ¿sí? Es la derivada de un coseno de omega t. Y lo que me va a quedar es que la FM inducida, ¿sí? Varía o alternada en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una señal, la FM inducida, que varía de manera senoidal. ¿Cómo se llama esto, Lucas? Ahí, justo lo habías dicho. Este generador, sí, fíjense, me provoca, entonces lo que me está dando es... Exacto. Lo que estoy teniendo acá es generando una señal de tipo alternada, ¿no? ¿Se ve? Porque la FM inducida es un valor máximo. Este valor máximo, esta expresión, me podría llamar el valor máximo de la FM inducida va a ser ahí, por seno de omega t. Exacto. Estoy en los albores entonces de poder entender la corriente alterna, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, como les decía, como hay muchas cositas como para poder desarrollar. Por ejemplo, fíjense en este caso, que es muy interesante. Em, acá tenemos, como por ejemplo, como dos solenoides, ¿sí? Pero en este caso es distinto al anterior porque no se están tocando, ¿sí? Sino que lo que estoy haciendo, tenemos un cierto solenoide acá con una cierta cantidad de espiras, ¿sí? N1, y acá tenemos una cierta cantidad de N2. Ajá, sí. Em, entonces, qué estoy haciendo acá? Lo que puedo hacer es, voy a inyectar una corriente I1, ¿sí? Por este solenoide que está acá, ¿sí? Lo importante, y para que esto funcione, de alguna manera, cuando yo inyecto esta corriente I1, parte del flujo que genera, ¿sí? Imagínense que este I1 lo que va a hacer es, entonces, originar un cierto campo magnético. Entonces, líneas de campo van a empezar, eh, ingresan a esta zona, ¿no? Así como está, van a empezar a ingresar a esta zona, ¿sí? Entonces, no pasaría nada, uno podría pensar, a menos que yo sé que obviamente, em, mientras mayor sea la corriente, o sea, yo mantengo esta área constante, digamos, esa área se mantiene igual, entonces quiere decir que el flujo que está ingresando al segundo bobinado respecto del primero, ¿sí? Es proporcional, esto es una corriente proporcional, ¿no? Es proporcional a la corriente que tengo en este bobinado. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que esta corriente que ingresa acá, esta I1, ¿sí? Sea una corriente variable en el tiempo, ¿sí? Si la corriente 1 es variable en el tiempo, como el flujo que ingresa al segundo bobinado, ¿sí? Es proporcional a esa corriente I1 y la corriente I1 varía en el tiempo, entonces lo que está pasando es que
al segundo bobinado le ingresé un flujo variable en el tiempo. Entonces lo que está pasando es que en el segundo bobinado, entonces, se está induciendo un campo, ¿sí? Empieza a haber un campo acá inducido, producto de que está ingresando en este bobinado, ¿sí? Un flujo magnético variable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular la FEM inducida en el segundo, ¿sí? Bobinado. Entonces hacemos la FEM2 va a ser igual. En este caso, fíjense que golpeo con cantidad de... O sea, es la ley de Faraday multiplicado por la cantidad de espiras, ¿sí? Que tiene este bobinado que está acá. Entonces va a ser ley de Faraday. La FEM2 va a ser menos la cantidad de líneas que tengo por la variación de flujo en el tiempo, ¿sí? Eso, la variación de flujo en el tiempo, ¿no? Recordando que este flujo depende de I1. ¿Sí? Entonces, sacando, expresando la derivada del flujo 2 respecto de 1, como directamente, ¿no? Llamándolo una constante de proporcionalidad en función de I1 y sacando esta constante de proporcionalidad afuera, lo que tenemos es que podemos llamar esta constante que acompaña a, a la variación de la corriente en el tiempo con la letra M, ¿sí? Y es lo que uno llama el coeficiente de inducción mutua. ¿Sí? Fíjense que es muy interesante porque lo que estoy diciendo acá es que, fíjense el resultado, ¿no? Estoy encontrando una FEM en el segundo bobinado inducida porque hay una variación en el tiempo de la corriente que pasa por el primer bobinado. ¿Sí? Entonces, muy interesante. Yo puedo como redescribir un cachito más. Fíjense que si integramos un cachito y lo vemos un poquito más así conceptualmente, M nos queda, a ver, N2. O sea, para ver de quién depende de nada, ¿no? ¿Sí? Fíjense las unidades del coeficiente de inducción mutua. ¿Sí? Es el flujo magnético, que el flujo magnético es Tesla por metro cuadrado, y eso es Weber, ¿sí? Y la corriente es en Ampere. Entonces, las unidades del coeficiente de inducción mutua es Weber sobre Ampere. Uy. Y esto es lo que uno llama Henry, ¿no? Sí. ¿Ok? Obviamente, y es muy interesante también, que esto es lo que le pasaría al segundo bobinado respecto de la variación de, digamos, de flujo que atraviesa el segundo bobinado producto de la corriente variable en el tiempo que tengo en el bobinado 1, ¿no? Pero, si lo vemos también y pensamos en el primer, en este primer bobinado que tenemos acá, con este N1 de espiras, también en el primer bobinado, lo que está pasando es que tengo esta corriente variable en el tiempo. Entonces, si pienso en el bobinado de la izquierda,
quiere decir que ahí también voy a tener una FEM inducida producto de que la corriente I1 varía en el tiempo, ¿no? Provocando en el mismo, en el bobinado 1, una variación de flujo variable en el tiempo. Entonces esa FEM 1, ¿sí? La FEM en el bobinado 1 sería, la puedo calcular, entonces sería menos N1 por la derivada, el cambio del flujo en el bobinado 1 respecto de T. ¿Sí? Entonces, fíjense, es muy interesante, si yo directamente hago un jueguito acá, se puede hacer de muchas maneras. Em, ¿Sí? Si yo multiplico, ¿sí? Y dejo expresado en función de la corriente, multiplico dividido por la corriente, lo que tenemos acá acompañando la variación de la corriente en el tiempo es una constante, ¿sí? Eso que tenemos ahí, y a eso le vamos a llamar inductancia o coeficiente de autoinducción. Y eso lo denotamos con la letra L1. ¿Sí? Visto de una manera más formal, tenemos una manera de poder determinar ese L1, ¿sí? Con esta disposición que dijimos acá, ¿no? El número de líneas que tengo en el primer bobinado por el cambio del flujo respecto de la corriente, ¿no? Determinando eso, entonces yo puedo medir ese coeficiente de autoinducción o directamente una inductancia que en los circuitos, ¿sí? Directamente yo lo puedo llamar así, un dibujito así, ¿sí? Y ahí lo puedo escribir directamente como una cierta, un elemento de circuito, ¿no? Al que le voy a llamar inductancia entonces. Fíjense que de alguna manera eh, esta manera de expresar la inductancia, esta definición, así como la vemos ahí, que es el número de líneas de ese bobinado multiplicado por la variación de flujo respecto de la corriente, ¿sí? Cuando tengo una corriente variable en el tiempo, a partir de ello yo puedo encontrar entonces la inductancia de alguna disposición. Por ejemplo, en particular, ¿sí? Podemos pensar en la inductancia para un solenoide. Imagínense que tenemos un solenoide, ¿sí? En el que crece una corriente I1, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos ya, hemos analizado este problema, ya lo conocemos, porque yo puedo calcular entonces la inductancia asociada a este solenoide, ¿sí? Entonces, como dijimos, N, ya sacando la nomenclatura de 1 y 2, teniendo en cuenta que tengo ese solo elemento y una corriente variable en el tiempo que atraviesa, o sea, que pasa por el cable del solenoide. Entonces, directamente, fíjense que en simple, esto sería la derivada respecto de la corriente. Ese es el flujo magnético que tengo ahí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si lo único que restaría hacer es poner la expresión de campo, que eso ya lo sabemos porque lo hemos hecho con Ampère o también con Biot-Savart, ¿sí? Si considero para un solenoide largo, ¿sí? En el cual tengo un buen campo ahí adentro, y pongo la expresión de campo ahí, ¿sí? Ese campo va a depender de la corriente, ¿sí? Eso me va a quedar, creo que era mu 0 por n por i dividido L. Em,
Entonces va a depender de la corriente, obviamente, y cuando haga la derivada respecto de la corriente, ¿sí?, en particular para este sistema, L va a dar, va a depender de mu0, eso es interesante porque va a depender del medio que tenga ahí. Este n con este n que sale de acá me va a quedar un n cuadrado, se lo dejo ahí para que lo chusmen. Fíjense que lo que tenemos es que la inductancia va a depender del medio y de cuestiones geométricas también de la misma, ¿no? O sea, del área y de la longitud, ¿no? Eso es interesante. ¿Sí? Bien. Por último, también uno puede pensar en la energía para la inductancia, ¿sí? Em, Eso es relativamente simple. Si ustedes piensan, bueno, si pensamos en la potencia, por ejemplo, como la cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Eso sería entonces la FEM, digamos, la FEM que se está induciendo, ¿sí? Entonces la FEM por I, entonces la FEM tenemos una manera de escribirlo en función de la corriente, como L por la derivada de I respecto de T, como lo hicimos en la transparencia anterior. Bueno, la transparencia. Esta es la FEM que se va a inducir en ese inductor, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que puedo encontrar acá es que, fíjense que hay muchas cosas muy análogas y muy similares a cuando estudiamos los capacitores, ¿no? En el caso de los capacitores, la capacidad también estaba asociada a que dependía de cuestiones geométricas y del medio, ¿no? Acá me pasa análogamente, ¿no? Hay un comportamiento análogo ahí, ¿no? Y en cuanto a la energía, fíjense, esto queda un medio de L por I cuadrado en esa integración, ¿no? Eso es como muy interesante. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros ahora planteamos de manera similar a lo que hicimos con los capacitores y mostramos la densidad de energía, ¿sí? La densidad de energía entonces va a ser la energía que tenemos en el inductor recuerden que voy rápido porque, bueno, no es una teórica, sino que son los tips como para que ustedes después puedan ampliar su lectura. Dividido el volumen. Esto está buenísimo. Se parece, ¿no? Em, este volumen sería A por L, ¿no? Y acá tenemos que jugar un poco. ¿Sí? Si acá fíjense, si donde dice L, nosotros escribimos mu0 por n cuadrado por A sobre L, que era el asociado a este sistemita que es el solenoide, y la corriente la dejamos en función del campo, ¿sí? Sabemos que el campo era, para hacer todas las cuentas, ¿no? Era mu0 por n por I sobre L, o sea que escribimos la corriente en función del campo. Lo que voy a poder mostrar es un resultado muy interesante y muy análogo también a lo que veíamos con los capacitores, ¿sí? Y esto me va a dar un medio. Después se lo van a acordar porque en el caso del capacitor el epsilon 0 aparece arriba. Entonces fíjense, cuando evalúo la densidad de energía me queda en función del campo magnético. Entonces, el inductor, cuando hablamos de
de L, ¿sí? De esta inductancia. Disculpen. Lo que estoy pensando entonces es que de alguna manera el inductor nos habla de almacenar energía en el campo magnético, ¿sí? ¿Y qué va a hacer en un circuito? Y bueno, se va a ir oponiendo, se va a resistir al cambio repentino, entonces al cambio brusco de la corriente. Eso me parece muy interesante. ¿Se acuerdan? La que teníamos para los capacitores, que cuando evaluábamos en los capacitores planitos, ¿se acuerdan que hicimos una misma modelito de la energía almacenada, evaluamos la densidad de energía, y nos daba un medio de epsilon cero, ¿sí? Por el campo eléctrico al cuadrado. Entonces hablábamos de que había energía almacenada en el campo eléctrico, ¿no? Entonces, de la misma manera, estoy viendo ese comportamiento análogo acá. Eh, disculpa. Bueno, obviamente lo que puedo hacer después es tener este elemento en un circuito, ¿sí? En un circuito eléctrico. Entonces, está claro que es muy interesante, pero si no estaría el inductor, si no estaría L, se establecería casi inmediatamente, cuando yo conecto acá en A, ¿sí? Conecto en A, se establecería una corriente directamente, inmediatamente, que sería la FEM dividido la resistencia, ¿no? Pero el poner el inductor, lo que hace es que empieza a aparecer una FEM inducida ahí. Entonces esa FEM inducida se va a ir oponiendo al crecimiento de la corriente, ¿sí? Entonces, nada, puedo demostrar eso de modo tal de que eh, inicialmente, digamos, en mis condiciones de borde, ¿sí? La corriente para un tiempo cero es cero, y para un tiempo largo se va a establecer el valor que tendría si no tendría el inductor, ¿no? De todas maneras, ¿sí? Se puede ver que, em, fíjense, de ahí yo puedo también sacar, ¿sí? De acá, como hicimos cuando teníamos circuitos RC, ¿sí? Una constante de tiempo, que le voy a llamar la constante de tiempo inductiva, ¿sí? De alguna manera, esta constante de tiempo inductiva lo que me va a ir midiendo es cuán rápido se va a tender al estado estacionario, el estado en el cual voy a verificar el valor de la corriente que tendría si no tendría el inductor, que sería directamente la FEM sobre R, ¿sí? Por más que le puse infinito, no va a poder ver que yo, experimentalmente entre 4 o 5 valores de la constante de tiempo inductiva se llega a ese valor estacionario. Obviamente si cerramos el circuito después, despegamos la FEM y lo cerramos acá en B, ¿sí? Durante un periodo cortito de tiempo voy a tener una pequeña circulación, ¿sí? Y este sistema va a empezar a usar como fuente durante un periodo cortito de tiempo, ¿no? Eh, nada, eso lo puedo ver de la misma manera que lo veía en un inductor. Eh, debería aplicar entonces las reglas de Kirchhoff y ver cuál es el comportamiento de la corriente en función del tiempo. Que me va a quedar, ¿sí? Se los dejo para que lo hagan, pero si cerramos acá, me va a quedar en una condición que para la corriente, para el tiempo cero, va a ser la FEM sobre R, y después voy a poder ver qué pasa para el tiempo ya más grande, ¿no? Esto es estudiar un poquito el transitorio, ¿no? Por las dudas, hagan un print a estos problemitas porque no recuerdo si están en los que yo les di.
Les comento de manera así general, estos problemitas son los que yo tomé en un examencito, creo que el cuatrimestre pasado o el anterior, de esta parte. El martes les voy a contar cómo voy a evaluar eh, desde corriente para acá. Entonces se los voy a contar el martes. Mm, mm. Bueno, ¿cómo llevan los problemas? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo andan con la práctica? ¿Por dónde van? Nosotros vamos bastante bien, profe, por suerte ahora nos podemos poner al día, así que estamos mejor. Bueno, me alegro. Nosotros nos trabamos un poquito en el ejercicio de el efecto Hall, pero andando. Bueno. eh, mm, sí, entiendo que también o sea, están en una etapa en la cual tienen un montón de cosas, imagino yo, porque también lo veo reflejado en mí, que también estoy con muchas cosas, entonces digo, yo supongo que ustedes están igual. Sí, profe. Estas 2 semanas por ahí estamos con todos los parciales y eso sí, aprobas todo, por encima si llegas a desaprobar algunos se están sumando, así que estamos Claro, corriendo. sí, 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 entiendo, ¿no? Pero bueno. eh, mm, el otro día, no, le iba a decir que hay grupos que el otro día eh, estaban como chicos y chicas solos. Así que yo supongo que o sea, imagino esto, Yo ¿no? el martes pasado, sí, Sí. creo que había un par que rendía, no me acuerdo qué materia, yo había escuchado, Mm, no me acuerdo de cuál era, por ahí estoy confundido con otra materia que era, pero me parece que sí. sí. Este, sí, es una etapa del año un poco complicada esto. Mm, ¿Saben qué? Le voy a contar. Que estoy tratando, o sea, em, eh, medio que algunos grupos, o sea, ya tengo la mayoría de los grupos en la cabeza, ¿no? Para dividirlos. Y cuando les hablo, me empiezo a olvidar. O sea, si me concentro, eh, los puedo dividir así como bien. Pero les hablo y me olvido. No sé, es la edad, chicos. Eh, así que esta división la hice casi de memoria, ¿eh? Si sale mal me avisa. Bueno, vamos a trabajar. Que vieron que de la parte esta nosotros no alcanzamos a hacer, bueno, en particular yo me hago cargo porque prácticamente, digamos, encaré esta parte yo, entonces no alcancé a hacer una guía como de estudios, ¿no? Pero de la unidad 7 sí. Así que la otra parte de magnetismo que falta, sí hay una guía. Así que seguro que está en la PEDCO, pero bueno, si quieren se las comparto y se las dejo en los grupos, así ya la tienen.
Eso lo empezaríamos la semana que viene. O sea, el magnetismo tiene 3 partes, ¿no? Miremos que como, como la primera parte, que Ley Beth-Savart, Ley Ampère, por así dejándolo en la cabeza. La segunda parte, Ley de Lorentz, Ley de Faraday, y sus propias cosas, ¿no? Sus cositas que están ahí. Y la tercera parte, propiedades magnéticas de la materia. Eso sería como las 3 patas de la parte de magnetismo. Así que bueno, yo se las voy a ir dejando ahí en los grupitos. Bueno, vamos a trabajar. A ver, Porque otra cosa más, antes que me olvide. ¿El programa sigue siendo el mismo de siempre o lo cambiaron? no, yo hice hace unos. Es buena pregunta la que me hiciste. Yo hice hace unos, no sé, 3, 4 años, hice una pequeña modificación. em, que, que tuvo que ver, que tuvo que ver con un desarrollo un poquitito más detallado de lo que son las propiedades magnéticas de la materia. Es decir, estaba como muy escueto los puntos, y lo que hice fue detallarlos más. Es decir, puse, por ejemplo, sustancias paramagnéticas y, no sé, puse ley de Curie, qué sé yo, cosas así, que por ahí yo las preguntaba en los finales si no estaban, o cuando yo me incorporé a la materia, y después vi que en el programa no estaba como no estaba escrito el nombre, ¿se entiende? Claro. Pero eso, también, déjame que entonces, si tengo acá el programa, enseguida se los pongo también para que lo tengan ahí. Joya, porque no lo encontré en Petco y nada, me estaba guiando por un programa viejo que tenía por ahí dando vueltas. Sí, está bien, eso es culpa nuestra, es todo culpa nuestra del Tony y culpa mía. Sí, Culpale a Tony, ya está, fue. no, es culpa mía también, porque todos los cuatrimestres miramos el programa, aunque ustedes no lo crean, podríamos hacer uno y dejarlo ya, pero lo miramos siempre porque es una manera también de autoevaluarse y qué sé yo, de ver Y cómo van aparte las de que cosas. siempre van cambiando los programas, o sea, uno saca, pone Vos o sabés que yo siempre hago alguna modificás. pequeña cosita así. No Claro. grande, no es que sacás una unidad completa, pero sí. No, por ahí un tema lo cambiás por otro. Recuerdo puntualmente una vez que di una teórica en la cual, no sé, me hicieron una pregunta y terminé haciendo inductancias en paralelo que después no se ven, digamos. O sea, es como fue toda una clase de eso y nada, fue error mío porque tendría que haber puesto esa clase para dar otras cosas y digo, a veces uno comete esos errores. Entonces, como que va puliendo el programa de a poco. Pero bueno, nada que se haga así como dice, con mala predisposición, sino inexperiencia absoluta. Pero bueno, ya está más o menos pulido el programa ahora y creo yo que no hay mucho más para tocar en cuanto a los contenidos que también se ven en los libros, ¿no? O sea, no son cosas que se nos ocurren a nosotros. Pero bueno, yo cometí el error también. Eso fue error mío. Una vez ingresé a la materia y fui a un final y entonces empecé a preguntar cosas que los chicos no sabían porque no las habían visto. Entonces, eso está mal eso. Pero no, de ahí me dijeron y entonces después cambié, ¿sí? Quédense tranquilos. Nadie desaprobó por las preguntas que yo hice. Cuánta Bueno, maldad, cuánta maldad. no, la verdad que lejos, lejos, lejos. Siempre desconocimiento. Sí, sí, no sabes, Lucas, fue feo. Porque yo pregunté, por ejemplo, cosas como, bueno, ¿qué expresa la ley de Curie si pienso en, me acuerdo de esa pregunta? Y claro, los chicos no lo habían visto eso. Bueno, estaba en el programa porque estaba, pero no lo habían visto en la materia. Entonces, pues, me di cuenta. Eso. Pero ya está esto escrito en la unidad número 7. En la unidad número 7, que era propiedades magnéticas de las materias, era donde había más diferencias, ¿no? Por eso. Ya está como súper ordenado, eso ya fue hace muchos años. Así que ahí se los voy a mandar entonces. Bueno, vamos a trabajar un poco. Bueno, si alguno lo dejé mal en el grupo, me avisa porque lo hice absolutamente de memoria. Y hablando con ustedes.